Ya campeón mundial, Basilio afronta la revancha ante De Marco. Boston, 30 de noviembre de 1955. Como no podía ser de otra manera, el combate de revancha ya estaba servido. 5 meses y medio más tarde, nuevamente volvían a enfrentarse Carmen Basilio y Tony De Marco. La diferencia estaba en que ahora el campeón era Basilio, mientras que Tony De Marco tenía que intentar arrebatar la corona al púgil de canastota. En este breve lapso de tiempo, Carmen Basilio había combatido sin el título en juego frente a Italo Scorchini, a quien había vencido por puntos en 10 rounds, lo mismo que había hecho y por la misma decisión el 7 de septiembre con Gil Turner. Ahora daba esta oportunidad nuevamente a Tony De Marco. En las peleas de la época esto era algo muy extendido, el que se celebrara un combate de revancha. Por su parte, Tony De Marco, después de perder, como hemos visto, frente a Carmen Basilio, peleó con Chico Behar en Boston, a quien venció por KO en el primer asalto. Ahora nuevamente ambos púgiles frente a frente. Los palmarés se habían mejorado, especialmente el de Basilio. Que ahora era de 48 victorias, 11 derrotas y 7 combates nulos, con 21 knockouts. Significa un 44% de triunfos antes del límite, mientras que Tony De Marco, debemos agregar a su palmarés anterior la victoria sobre Chico Behar y la derrota que había sufrido precisamente con este mismo boxeador. Por tanto, para Tony De Marco, 41 victorias, 5 derrotas y un combate nulo. 26 triunfos antes del límite. Por tanto, seguía siendo más pegador Tony De Marco, con un 63% de knockouts por un 44% de Basilio. Basilio con el mismo pantalón, por lo menos con el mismo color, y Tony De Marco exactamente igual. Basilio con pantalón blanco, el campeón del mundo, el aspirante con pantalón oscuro. Y la bonita ciudad de Boston era el escenario de esta revancha que había levantado una expectación enorme. Han empezado a un ritmo más tranquilo que en el combate anterior. Los dos ya se conocen. ¡Qué derecha perfecta por parte de Tony De Marco, que ha llegado al rostro de Basilio! Un primer asalto muy interesante con un rush final sensacional. Estamos en el segundo round. Este boxeador Tony De Marco, que tantas veces le gustara ponerse en posición de guardia de púgil zurdo, aquí seguía peleando como diestro. Muy buena la reacción de Tony De Marco. Buscaba desesperadamente una victoria. Hay una anécdota muy buena de Carmen Basilio, referida, según lo denominara él, el arrogante campeón del mundo del peso medio. Se refiere obviamente a Ray Sugar Robinson. Dice que estando en Nueva York unos años atrás de combatir con él, caminaba por una calle con su mujer cuando vio pasar un deslumbrante Cadillac rosa. Le dijo a su esposa, a Kay: ese señor es Sugar Ray Robinson, voy a presentarme. Cruzó la calle, se dirigió hacia él y Robinson le ignoró, de tal modo que esto produjo una gran rabia en Carmen Basilio, y entonces prometió a su esposa y se prometió a sí mismo que un día lo encontraría sobre un ring y le daría una paliza.
Cuando ambos se encontraron sobre un cuadrilátero, Basilio se llevó la mejor parte de la tarta. Se llevó el 45% de la recaudación de taquilla, mientras que Carmen Basilio tuvo que conformarse con el 20%. 38.000 espectadores acudieron al Yankee Stadium en septiembre de 1957, sabiendo que iban a presenciar uno de los combates más importantes de la historia. Le venció finalmente Carmen Basilio por puntos en un combate dramático. Terminó con la cara totalmente tumefacta Basilio, con las cejas rotas, un ojo hinchado, y lo único que se le ocurrió decir es que Ray era un gran boxeador, pero que él también lo era. Indudablemente lo era, y ha pasado por derecho propio a los anales de la historia del pugilismo como uno de los mejores boxeadores. Carmen Basilio, campeón mundial welter y campeón mundial del peso medio. Ahí es nada. Importantísimo ese palmarés. Para terminar con la historia de Robinson y Basilio, digamos que más tarde, el 25 de marzo del 58, se enfrentaron nuevamente en combate de revancha, y entonces el vencedor fue Ray Sugar Robinson por puntos también en 15 rounds. En cualquier caso, una victoria sobre Ray Sugar Robinson es importantísima, y no cabe duda de que esa gloria nunca jamás nadie se la podrá quitar. No obstante, esa fecha todavía estaba lejana. Esas fechas de 1957 y 58, y ahora aquí el 30 de noviembre del 55, intentaba retener la corona frente al duro peleador Tony DeMarco. Con el calzón oscuro, están viendo cómo ataca una y otra vez. Se había preparado como nunca para este enfrentamiento. Sabía que podía ser su última pelea, por lo menos su última pelea por un título grande, por un título importante, por un título del mundo. De ahí que hubiera cuidado todos los extremos. Si perdía este enfrentamiento, difícilmente se le presentaría la oportunidad de disputar nuevamente una corona mundial. Eran muchísimos los boxeadores que estaban esperando turno. Y él hubiera tenido su oportunidad, y si no ha sabido aprovecharla, hay que dejar paso al siguiente. Muy estático, de todas formas, Tony DeMarco, como pueden apreciar. Con mayor movilidad, Carmen Basilio. Esos golpes tremendos en los riñones, Equine Punch, que promueve una y otra vez Carmen Basilio sobre Tony DeMarco. Era uno de los golpes favoritos de Ray Sugar Robinson. Un golpe ilegal a todas luces, se da en la parte posterior. Ahí, observen ustedes. Pero esta y otras irregularidades, los árbitros en aquella época y en los Estados Unidos eran muy permisivos. Te deja prácticamente inmovilizado, al igual que los golpes en las caderas. Ahí se abraza Tony DeMarco, mientras Basilio trataba de golpear en la parte superior. Qué bien ahora Basilio ahí, con esa buena combinación. Sigue mandando el jab de izquierda, después haciendo esas esquivas. Un combate muy intenso el que estamos presenciando. Entramos en el quinto round. Nos ha dado la impresión de ver un tanto apático en este cuarto asalto. Ahí ha llegado bien, ha encajado un tremendo golpe por parte. Nuevamente ha llegado con esa derecha a la altura de la sien. Dificultades para Basilio. DeMarco que se anima.
El mejor round, indudablemente, del aspirante. Ha estado en un tris de mandar al campeón al tapiz. Nuevamente ahí llega con otro buen golpe. Nuevamente el crochet de izquierda vuelve a llegar al rostro de Carmen Basilio. 2 minutes to go in the fifth round. And Tony DeMarco steals a look at the clock on the wall. Está dominando claramente este round. Está llevándolo de punta a punta en este quinto asalto. Extraordinario Tony DeMarco. Un tanto desdibujado. Carmen Basilio no sabe exactamente qué hacer para neutralizar los ataques de su adversario y está pasando muchas dificultades. Le indican desde la esquina a Basilio que se mueva, que no se quede quieto. Indudablemente eso es lo que tiene que hacer, puesto que está siendo una presa fácil en este round. Y Tony DeMarco, en este combate de revancha, estaba demostrando una preparación extraordinaria. Ahora buena la respuesta por parte de Basilio. Qué bien DeMarco en este round. Claramente favorable a él. Esto hacía renacer las esperanzas de sus incondicionales. Pensaban que podía vencer a Basilio. Y termina el round con este durísimo intercambio de golpes entre ambos púgiles. En el sexto round, DeMarco ha mantenido la intensidad de sus ataques. Ahora estamos en el séptimo asalto. Basilio tiene una herida bajo el ojo izquierdo. Vamos a ver si esto puede ser un hándicap para él. Parece, no obstante, que está bastante fresco el campeón. Estaba acreditando Tony DeMarco ser un buen golpeador. Ha hecho pasar muchísimas dificultades en el quinto round a Basilio. Esto lógicamente le ha animado y ahora sabe que lo que tiene que hacer es llegar con golpes al cuerpo y a la cabeza de Basilio y a ver qué es lo que pasa. Buena derecha por parte de DeMarco. Seguimos insistiendo, no obstante, esos intercambios de golpes en corta distancia son durísimos. Ambos púgiles se golpean sin piedad. Sigue atacando Tony DeMarco. Tremendo ese cross de izquierda por parte de Tony DeMarco. Ha estado Basilio a punto de caer a la lona, se le han aflojado las piernas. Vamos a ver si consigue rematar la faena a Tony DeMarco. Dificultades enormes para el campeón mundial, para Basilio, para el hombre del pantalón blanco. No ceja en su empeño el aspirante, pero buena también la respuesta con ese upper de derecha por parte de Basilio.
Pega durísimo Tony DeMarco, cada vez que llega siente los golpes. Nuevamente se le aflojan las piernas, ahora parece que se puede ir a la lona. Le falta el golpe de gracia a Tony DeMarco. Si este llega, habrá vencido por nocaut. Observen, Basilio no se agarra. Quizá debería hacerlo. Nuevamente, izquierda, derecha. Sensacional la finalización de este round. Round que se ha apuntado claramente. Tony DeMarco. A ver si le ha servido para recuperarse este minuto a Carmen Basilio. Qué intercambios de golpes tan duros. Los dos sensacional. Da la impresión de que Tony DeMarco está esperando el momento oportuno para alcanzar a su rival. Qué valiente DeMarco. Está haciéndose claramente con las riendas de la pelea. Basilio parece un tanto perdido, aunque ha recuperado algo su rendimiento en este round. Esa derecha descendente, si le coge de lleno en el mentón, seguro que Tony DeMarco hubiera pasado muchas dificultades. Pero observen ahí con qué coraje ataca el aspirante. Falla dos golpes consecutivos. Nuevamente dificultades para Basilio, que ahora sí, ahora no duda en agarrarse. Sigue atacando una y otra vez Tony DeMarco. Se ve que es más poderoso que Carmen Basilio. Un hombre que tiene que hacer mucho daño cuando pega. Él ha demostrado además ser un gran encajador. Eso es muy importante. Y más en estas divisiones. Exceptuando el nocaut que hemos visto en el primer enfrentamiento de ambos boxeadores. Hasta ese momento tan solo otro boxeador llamado Ferman King, el 1 de octubre del 51 en Boston, le había noqueado en 4 rounds. El resto de las derrotas, hasta 5 que son las que presentaban su palmarés en este momento, habían sido por puntos. Al principio de su carrera, Edward White en Providence, por puntos en 6 rounds. Cuando ha finalizado el asalto, un asalto espléndido, donde pensamos que la mejor parte la ha llevado DeMarco. Vamos a entrar en el 9º round. Y decíamos que las otras 2 derrotas en 1952, 2 derrotas seguidas, frente a Brian Kelly en Montreal, en Canadá, y frente a Gene Poirier, también en Canadá, también en Montreal. Desde luego, la aventura canadiense no había sido nada positiva para Tony DeMarco. No hemos tenido oportunidad de ver esos enfrentamientos, por consiguiente no vamos a hablar de robo ni muchísimo menos, pero los triunfos a domicilio eran pero que muy difíciles, muy complicados. Siempre han sido difíciles, incluso también ahora, pero en aquella época mucho más. El ambiente campo, el ser local, eso daba una gran ventaja al boxeador, sobre todo si conseguía al final de los rounds a que hubiera estado pactado el enfrentamiento, mantenerse en pie. De ahí que no quisiera saber nada más Tony DeMarco de volver a pelear en Canadá. Regresó nuevamente a los Estados Unidos, muy desmoralizado.
Biggest power. y la mayor parte de sus combates Long range. los realizó en Boston. Nuevamente dificultades para ambos púgiles, pero el que lleva la iniciativa es Tony DeMarco. Basilio, no obstante, muy valiente y aparece bastante recuperado. ¿Cuántas dificultades ha pasado, especialmente en el quinto y séptimo round? El campeón, tan solo la raza le ha permitido mantenerse en pie. El cebollero era un púgil con grandes dosis de testiculina, muy difícil de batir. Si terminaba perdiendo, indudablemente, es porque el rival había sido mejor, porque él no te regalaba absolutamente nada. 30 seconds left in the ninth round. Él solía decir que lo único que sabe hacer es pelear, y desde luego que lo hacía francamente bien, sobre todo con mucha efectividad. Era un púgil eminentemente eficaz. Sigue atacando, metiendo la cabeza por delante Tony DeMarco. Suena la campana, el público sigue pasándoselo maravillosamente bien. Entramos en el 10º asalto. Parece ya más recuperado Basilio, pese a tener el ojo izquierdo casi cerrado. Ha dominado la última parte del round desde el centro del cuadrilátero. Ahora nuevamente pasa al ataque Basilio. Me llama poderosamente la atención la preparación de ambos púgiles, el derroche que están haciendo en esa corta y media distancia, peleando todo el tiempo, buscando un golpe definitivo, siempre además haciéndolo en el terreno de la verdad. Un mérito extraordinario el de estos dos espléndidos pugilistas. Parece que las esperanzas de Tony DeMarco poco a poco se van esfumando. Tony DeMarco, el púgil bostoniano, 1 minute to go in the 10th round. había hecho una bravísima pelea hasta este momento. Había tenido en diferentes ocasiones al borde del knockout al púgil de Canastota, pero este se había recuperado y ahora era quien dominaba la pelea, no con una excesiva claridad, pero sí suficientemente. No obstante, las cartulinas de los jueces arrojaban todavía una ventaja para el aspirante, para Tony DeMarco. Basilio aún tenía tiempo de igualar la diferencia y superarla. Otra cosa es que lo consiguiera. 10 seconds left. Vamos a entrar, por tanto, en la fase más interesante de este apasionante campeonato del mundo del peso welter, escenificado en Boston el 30 de noviembre de 1955.
Nos vamos al 12º round. El asalto 11º, bajo la misma tónica del asalto anterior, un asalto bastante igualado, quizá con una ligerísima ventaja para Carmen Basilio. Ha salido como un león. Carmen Basilio, le han indicado en su esquina que va bajo las cartulinas y por tanto no tiene más remedio que entre los 4 rounds que faltan igualar y superar al adversario, a que ahora le ha alcanzado muy bien con esos 2 golpes consecutivos, esas izquierdas al mentón. Se agarra Tony DeMarco, está pasando dificultades, han cambiado las tornas. Ahora es Basilio el que le ha llegado, pero observe la reacción valiente, valiente, casi suicida por parte de Tony DeMarco. Que está dando la cara una y otra vez. Un combate pleno de intensidad el que estamos presenciando. Hoy qué problemas nuevamente para Tony DeMarco. Está nocaut en pie, estaba a punto de irse a la lona, se ha apoyado en Carmen Basilio. Este lo sabe, está tratando de aprovechar su oportunidad, se tambalea, se trastabillea Tony DeMarco y finalmente se va a la lona. 7, 8... Muy mal por parte del árbitro, ese hombre está nocaut en pie, realmente no merece la pena seguir el enfrentamiento. Han sobrado esos 2 golpes al minuto y 54 segundos de este asalto, ha sido noqueado Tony DeMarco, por tanto Carmen Basilio seguía siendo campeón mundial del peso welter. Un 10 a ambos boxeadores y un 0 para el árbitro. Minute, 54 seconds of the 12th round. The winner and still welterweight champion of the world, Carmen Basilio. Tras vencer a DeMarco por segunda vez, Basilio perdió el título welter ante Johnny Saxton y lo recuperó en septiembre de 1956. En 1957 ganó a Sugar Ray Robinson la corona del peso medio, título que perdió en el combate de revancha de 1958. Basilio se retiró tras perder ante Paul Pender en abril del 61. Trabajó como instructor y entrenador en Lemont College de Siracusa.